Hola, perito Francisco Moreno. ¿Usted es geográfico? Geógrafo, Zamba. Francisco Pascasio Moreno nace el 31 de mayo de 1852 en Buenos Aires. Moreno comienza su educación entre los años 1863 y 1867, cuando concurre al Colegio San José de Buenos Aires. En dicho año, su padre lo cambia al Colegio Catedral Norte a fin de ampliar su educación. Moreno conoce a personajes tales como Juan María Gutiérrez, rector de la Universidad de Buenos Aires, y al doctor Germán Burmeister, director del Museo Público de Buenos Aires. El padre de él tenía una quinta en la zona sur de Buenos Aires, una quinta bastante amplia, donde hoy día está ubicado el Instituto Bernasconi allí. El padre le hace construir un edificio propio, una gran sala, para que él tenga sus colecciones en ese lugar. Va a la zona de Chascomús, donde tenía familiares, y hace colecciones de invertebrados fósiles de la región y los va incorporando a su museo. Se conecta, siendo prácticamente un chico, con Germán Burmeister, que en ese momento era director del Museo Público de Buenos Aires, quien lo ayuda y lo incentiva en las cosas que está haciendo. A los 21 años hice mi primer viaje a la Patagonia, al sur de la Argentina. A los 23 años fui el primer hombre blanco en dialogar con tribus indígenas, como los tehuelches. Yo fui el primero en explorar la Patagonia y elegí muchos de los nombres que aún hoy persisten. Lago Argentino, Lago San Martín, Lago Viedma. Y hasta descubrí un glaciar, al que, bueno, le pusieron mi nombre. En 1896 hubo que definir la frontera con Chile. En un periodo de 30 años, Moreno realiza 8 viajes a la Patagonia, relacionados con la cuestión de los límites. Los primeros son poco más que exploraciones científicas, motivados por el deseo de conocer tierras inexploradas, de recoger fósiles para su colección y de vivir la vida como los aborígenes. Pero conforme cambian las necesidades del país, aquellas exploraciones se convierten en verdaderas aventuras que reclaman de Moreno grandes sacrificios. Corre el año 1873 y Moreno comienza su primer viaje de exploración en el sur de la provincia de Buenos Aires. Azul, Tandil, Carmen de Patagones, hasta el Valle del Río Negro, internándose por primera vez en la Patagonia. El 22 de enero de 1876, Moreno se convierte en el primer hombre blanco que llega al Nahuel Huapi desde el este. Tiene tan solo 23 años de edad. Regresa a las tolderías del cacique Saigüeque. En agradecimiento, le regala una bandera argentina, la cual comienza a flamear inmediatamente. Se despiden con palabras de afecto y admiración. Se han convertido en compadres y han sellado una amistad que se verá probada en varias oportunidades. En Chinchinal, de regreso a Buenos Aires, Moreno se cruza con un grupo de indios que estaban arriando ganado robado para venderlo en Chile. Se hace pasar por un comprador de ganado chileno y ahí se entera que en Salinas Grandes se está armando un gran malón para atacar a Buenos Aires. Sin demasiadas opciones y sabiendo que debe dar aviso a los pobladores, Moreno decide jugar su vida. Arrea los caballos de la indiada, quienes en su mayoría siguen a pie. Algunos lo persiguen blandiendo sus lanzas. Moreno disuade con disparos de revólver. Moreno revienta el caballo y logra atravesar la Patagonia en tiempo récord. Llega a Las Flores, en la provincia de Buenos Aires. En 1876, hasta allí llegaba el ferrocarril. Moreno, agotado, aborda el tren que lo devuelve a Buenos Aires con el tiempo justo para advertir a las autoridades del malón. Pero su alerta es tomado como temores de un joven asustado. 3 días después, en marzo de 1876, el malón cae sobre Tandil. Es uno de los ataques más impresionantes que se hayan visto. El 20 de octubre de 1876, Moreno parte nuevamente a la Patagonia. Esta vez lo hace en la goleta Santa Cruz, al mando del comandante Luis Piedrabuena. Su misión es de recorrer Buenos Aires hasta las nacientes del río Santa Cruz y realizar un informe topográfico del mismo. Cuenta con el apoyo del presidente Nicolás Avellaneda y del ministro de Relaciones Exteriores, Estanislao Ceballos. La expedición recorre más de 5.000 kilómetros y dura más de 7 meses, desde Buenos Aires hasta llegar a Punta Arenas y su regreso. El 15 de noviembre de 1876,
la goleta alcanza el río Chubut. Allí hace una parada para visitar la colonia galesa que desde 1865 se había instalado en el lugar con la esperanza de fundar la Nueva Gales. Moreno estrecha vínculos de amistad sin sospechar que más de 20 años después aquellos lazos serán definitorios para la constitución del sur argentino. El 10 de diciembre embarcan nuevamente rumbo a Puerto Deseado. El 21 alcanzan el río Santa Cruz. Moreno se demora unos días recorriendo a pie la isla Pavón. Es aquí donde se le suma su viejo amigo, Carlos María Moyano. El 15 de enero de 1877 embarcan en el bote ballenero de 4 toneladas él y 7 tripulantes más. Su destino era llegar a las nacientes del río. Debido al caudal del río, Moreno decide avanzar con caballos desde la costa, tirando de la pesada embarcación. Más de una vez, él y sus hombres deben tirar de la sirga a pie e incluso nadar corriente arriba. Le llevará un mes llegar a las nacientes del río Santa Cruz en el lago argentino. El 10 de febrero alcanzan el punto en el que Fitzroy tuvo que abandonar su exploración en 1834. 3 días después, Moreno instala un campamento en un alto del río para recuperar fuerzas. Deja a sus hombres y parte a caballo en busca del lago. De regreso al campamento, encuentra en un médano la bandera argentina y la botella con el documento del arribo al lugar que Feilberg deja en noviembre de 1873. El 15 de febrero de 1877 alcanza el lago que bautiza con el nombre de Argentino. Moreno navega el lago Argentino, pero no consigue llegar al glaciar. Igualmente, encuentra huellas de su existencia a lo largo del lago. El 27 de febrero, Moreno continúa la exploración de las zonas aledañas al lago Argentino. Avanzando al galope, al pie de los Andes el velo del horizonte se abre y deja al descubierto un gran espejo de agua que se pierde más allá de la cordillera. De regreso, el 2 de marzo, llega al lago Viedma, ubicado entre el San Martín y el lago Argentino. Y es allí donde comete su único error como explorador: tomar al cerro Fitzroy como un volcán. Esto se debe al escaso tiempo que tenía y a las malas condiciones climáticas. Moreno y sus hombres acampan a orillas del lago Viedma. A la noche decide alejarse a fin de dejar una botella que dé muestras de su presencia en el lugar. Cuando llega a las nacientes del río que sale del lago, detrás de un matorral, es atacado por un puma. Moreno se encuentra indefenso. La leona, tal como se denominan a los pumas en este lugar, lo agarra de atrás, le clava las garras en su espalda e intenta morderle el cuello. Moreno solo cuenta con un poncho y una brújula que utiliza como boleadora. Espanta al animal y logra volver al campamento. Con sus hombres deciden darle caza, matarla, pero no se anima a comerlo por el fétido olor que el animal desprende. En memoria de este hecho, Moreno bautiza a este río con el nombre de la Leona. Moreno parte por quinta vez hacia la Patagonia, esta vez en una expedición científico-militar encargada por el propio presidente Avellaneda. Después de varias trabas burocráticas, le asignan un navío, el Vigilante, de solo 105 toneladas y absolutamente inadecuado para esta misión. En el mismo deben llegar al Cabo de Hornos, pero antes, en el Río Negro, lo deben remontar hasta la cordillera. El 5 de octubre de 1879 parte esta misión, que por sus dificultades está llamada al fracaso. Parte con Francisco Bobbio, Melgarejo y Van Tritter. Se les une el mestizo Hernández y por último Gavino, hijo de un mapuche y una guenaquén. Llegan a Teca, a las tolderías del cacique Inacayal, y ahí se le suma el hijo del cacique, Ultrac. Ultrac le advierte a Moreno que Saigüeca había enviado a sus hombres a fin de perseguirlo y tomarlo prisionero. La excusa era que andaba rondando sus tierras sin su permiso. La realidad
era que había finalizado la conquista del desierto, llevada adelante por Roca, y muchas tribus que no habían sido sometidas desconfiaban de cualquier hombre blanco. Sayhueque ya no tenía el poder de 5 años atrás y sobre Moreno pesaban acusaciones de ser un espía. Parte con una pequeña comitiva de las tolderías de Inacayal. Deja al ingeniero Bobbio a cargo del equipaje y parte con Melgarejo, Gavino, Van Tritter y Ultrac. El 23 de enero de 1880, Moreno llega a estas aguas. Las bautiza con el nombre de Lago Gutiérrez. Es en honor a su maestro, científico y rector de la Universidad de Buenos Aires, Juan María Gutiérrez. Se queda unos días recorriendo la zona. A su regreso a las tolderías de Inacayal, Moreno es apresado por los capitanejos de Sayhueque. Entre los ríos Caleufu y Coyoncurá, desde el norte de Río Negro hasta el norte de Chubut, se extienden los señoríos del cacique Sayhueque. Hasta aquí es traído Moreno como prisionero acusado de traición. Moreno sabe que su suerte está echada. Su principal preocupación es poner a salvo a sus hombres. En las tolderías se entera que Sayhueque desea canjearlo por unos prisioneros indios que había en el fortín. Al enterarse de esto, Moreno le pide a Sayhueque de escribir una carta al general Villegas explicándole la inocencia de los indios y pidiendo que los liberen. Como salvoconducto, le ofrece enviar a uno de sus hombres como mensajero. Parte Van Tritter con una comitiva india y una carta que escribe Moreno en presencia de Sayhueque y su lenguaraz loncochino. También lleva una carta secreta escrita en francés donde le explica al general Villegas la verdadera situación. La junta de guerra dura 3 días, en medio de fuertes rumores que los indios apresados en el fortín han sido asesinados. Moreno es condenado a muerte. Sayhueque no quiere manchar sus manos con sangre de Moreno, quien es su compadre, pero sabe que su poder ha menguado y que ya poco puede hacer por su amigo. A la noche, le comenta que están organizando una gran borrachera para los próximos días. Moreno le pide que deje partir a Ultrac, a la tribu de su padre Inacayal. Habiendo salvado ya a 2 de sus compañeros, Moreno comprende que ahora es el momento de la fuga. La noche del 11 de febrero de 1880, Moreno, Gavino y Melgarejo consiguen escapar de las tolderías aprovechando una borrachera de la indiada. Llegan al Coyoncurá, tiran una balsa y con muy pocos alimentos que consiguen rescatar de la toldería, comienzan su camino. Delante, el bravo río. Detrás, los indios que tratan de darle caza. Moreno y sus hombres procuran viajar de noche y descansar de día. La balsa estuvo a punto de romperse varias veces. Piedras, corrientes de la bravía Patagonia la hacían hundir. Después de 7 días, dejan la balsa y continúan a pie. Mojados, hambrientos, lastimados, resistidos solo por el ímpetu de continuar con vida. Con el último aliento, luego de haber estado una semana en una balsa precaria, Moreno y sus hombres siguen a pie. Están lastimados, hambrientos y extenuados. Llegan a la confluencia del río Limay con el río Neuquén y ahí encuentran el fortín de la primera división. Solo un río, el cual no tienen fuerzas de cruzar, los separa de su salvación. Moreno comienza a hacer disparos al aire a fin de ser escuchado por los soldados, mientras Gavino hace ondear un palo con la bandera argentina que fue rescatada de la huida de las tolderías. Así, a los 27 años, Moreno, el más grande explorador de la Argentina, concluye una importante etapa de su vida, la de las grandes exploraciones. La obra podría resultar herida si llevara mi nombre por bandera. Es la obra, no yo, quien interesa.